Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Think Small. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las voces más autorizadas en Europa en el ámbito de la innovación, la tecnología y las políticas públicas. Me acompaña Esteban Miray, profesor de SADE, que además dirige el Center for Innovation in Cities. Su trayectoria combina una sólida formación técnica y una profunda reflexión sobre cómo la tecnología transforma nuestras sociedades. Esteban participa habitualmente como asesor en numerosos proyectos en temas de transformación e innovación y además de su faceta académica, Esteban es un pensador disruptivo que reflexiona con valentía sobre el papel de Europa en la carrera tecnológica global, sobre la inteligencia artificial y la gobernanza de la innovación. Sus artículos en la prensa y sus intervenciones públicas lo han convertido en una voz imprescindible y a tener muy en cuenta para entender el presente y anticipar el futuro. Con él hablaremos hoy sobre el impacto de la tecnología, pero especialmente de la inteligencia artificial en la sociedad, las empresas y la economía, sobre cómo se innova en las ciudades y sobre qué retos plantea la regulación en un mundo marcado por el impacto de lo digital. Bienvenido, Esteban, y muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Hombre, muchísimas gracias a ti, Daniel, por estar en Think Small. Es todo un privilegio poder estar contigo aquí. No, el privilegio es nuestro de tener a alguien como tú, hablarnos de algo que ha entrado en tromba en la sociedad, como es la inteligencia artificial. Veíamos en el 2013 la película Her, donde Joaquín Phoenix se enamoraba de una inteligencia artificial que tenía emociones y era ciencia ficción en su día. ¿Llegaremos a ver la inteligencia artificial con emociones, Esteban? Hombre, a ver, ya la vemos. Es decir, la inteligencia artificial, por supuesto, no tiene emociones. Es un software, es una máquina, ¿no? Pero es algo que puede simular cualquier comportamiento humano y puede dar una apariencia de razonamiento, de inteligencia y también de emociones. Y esto lo vemos. Una de las cosas curiosas en esta nueva generación de inteligencia artificial, en la generativa, es que es capaz de persuadir mucho mejor que los humanos. Y esto lo vamos a ver en temas como ventas, marketing, etcétera, etcétera. Y esto va a tener un impacto importante, esta capacidad de persuasión. Y, por lo tanto, simular o aparentar emociones, por supuesto. En tu libro, que has publicado recientemente, ¿Qué hacer cuando todo cambia?, hablas de que la inteligencia artificial generativa nos va a producir, hay unas grandes expectativas, pero nos va a producir una gran decepción o una gran frustración, ¿no?, en el manejo de la misma. ¿Tantas esperanzas hay depositadas en la inteligencia artificial? Sí, es un poco tal como ha parecido este tipo de inteligencia, este tipo de disrupción, ¿no? Esta disrupción de la inteligencia artificial generativa. Ha aparecido en base a un movimiento de hype. Y entonces el movimiento de hype es muy interesante y muy importante porque permite transiciones y revoluciones muy rápidas, permite capturar mucho valor, permite capturar mucho talento, capturar muchos proyectos y por lo tanto hace cosas muy rápidas, ¿no? Pero claro, te crea esa falsa percepción de que la velocidad a la que actúa la tecnología es la velocidad a la que se va a producir la disrupción. Y eso no es así, porque la tecnología se adopta a la velocidad humana, a la velocidad de las sociedades humanas. Y en cambio evoluciona a la velocidad de la tecnología, que son dos velocidades diferentes. Esto va a hacer que, porque actualmente muchas personas han sustituido el Google por el ChatGPT y aquí nos quedamos. Claro, el ritmo de la adopción de la tecnología es lo que va a marcar, ¿no?, en la vida cotidiana, en la vida doméstica, si bajamos a la vida de las personas, ¿no?, en el día a día, ¿no, Esteban? Sí, no solo eso, sino también va a marcar el futuro de las sociedades. Estos diferentes ritmos crean perdedores y ganadores. Habrá sociedades que ganan porque adoptan esta tecnología mucho más deprisa y por lo tanto pueden competir mejor, y sociedades que no la adoptan y por lo tanto pueden competir peor. Y hay perdedores y ganadores. Y esto se produce a muchas velocidades. Quizás la parte más interesante o el factor más interesante a tener en cuenta es la intensidad competitiva. Si tú estás en una sociedad con una intensidad competitiva alta, la opción es muy alta.
Si estás en una sociedad con una intensidad competitiva muy baja, porque tienes mucha regulación, porque la regulación es muy rígida, porque estás en la administración pública, la adopción es muy baja. Entonces, la intensidad competitiva a la que te mueves es lo que determina. Y a veces hay contradicciones curiosas, ¿no? Por ejemplo, todos utilizamos ChatGPT. ¿Por qué? Porque nosotros competimos con todos los demás, con el mundo, ¿no? Para nosotros es fácil, es gratis, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, nosotros mismos en nuestras organizaciones vivimos en organizaciones donde no se utilizan o no se han adoptado estas tecnologías con la misma intensidad que con las que las hemos adoptado nosotros, y somos los mismos dentro de la organización y fuera de la organización, ¿no? Esas contradicciones se producen con frecuencia. Esto que comentas va a suponer, yo lo tenía aquí anotado, para el tercer mundo, más que una amenaza, más que una oportunidad, va a suponer una amenaza, entonces, porque si hay dos velocidades, lo van a tener más complicado. Yo siempre había entendido, digo, bueno, evolución tecnológica al final conlleva optimizar procesos, ¿no? Y ser más productivo. Esto les puede generar, pues, igualar, ¿no? Pero por lo que me comentas va a ser complicado. Igual va a ser una amenaza para nosotros si no nos ponemos las pilas. Es decir, porque el tercer mundo igual adopta más deprisa que nosotros. Mira lo que está pasando en China. En China, a partir del DeepSeek, la administración, los militares, la industria, han tenido una adopción muy rápida de esta tecnología, que les ha hecho ser mucho más eficientes. También los hospitales, ahí casi no hay listas de espera. También la administración, los tiempos que aquí tenemos de esperar para temas de información, como una licencia y tal, ahí no existen. Hay otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero este tipo de adopción las ha hecho ser muy rápido. Probablemente China va a tener esa oportunidad de pasar por delante a Occidente. Si nosotros no nos ponemos las pilas, pues igual habrá más Chinas. Igual China no será la única. Yo te tengo que decir que el año pasado estuve en China, en el año 24, y, Sí. y yo lo que vi en China es que no lo esperaba ver. O sea, lo que yo vi en Shenzhen, lo que vi en Chongqing, es que la tecnología es que emergía de las calles. O sea, es que es espectacular la evolución de la sociedad china, que por cierto no llega aquí a nivel mediático porque no se nos explica. No. Yo no pretendo justificar un régimen ni nada que se le parezca. Simplemente hablo de la sociedad tecnológica que yo vi allí y de los avances y de cómo funcionan los servicios públicos, que esto es algo que a mí me sorprendió, pero muchísimo, Esteba. O sea, van a una velocidad de crucero, ¿no? Cuando parece que Europa, bueno, llevamos otro ritmo y nos dedicamos más a regular que a hacer hincapié en evolucionar, ¿no? Pues esto es uno de los riesgos. Sí, es totalmente cierto, ¿no? Hay una razón por la cual, hay muchas razones, por supuesto, ¿no? Pero hay una causa fundamental. Es la gestión de los incentivos. Y si tú eres un funcionario, bueno, funcionarios no hay, ¿no? Pero si tú trabajas en la administración en China o trabajas en un servicio público, un hospital, una universidad, etcétera, etcétera, tú funcionas con KPIs, como las privadas aquí. Los KPIs al principio eran muy sencillos, hoy en día son mucho más complejos, etcétera, etcétera. Lo haces bien, cumples tus KPIs, pues vas subiendo, y si estás en la administración, acabarás en Shanghái. Si lo haces mal, vas bajando y acabarás en Xi'an o en el Tíbet o con los yaks. Como mucha gente no quiere acabar en el Tíbet con los yaks, pues entonces lo que hacen es hacerlo bien. Es decir, alinear los incentivos con los objetivos sociales es algo que nosotros no hacemos y es algo primordial para que las cosas funcionen. Y es algo que es un problema que tenemos en la administración pública en general, ¿no? La adopción de lo digital, de la tecnología, nos genera lagunas o amenazas hacia nuestra privacidad. ¿Cómo se va a gestionar esto, Esteba? Porque esto es complicado, ¿no? Porque a la que ya empezamos a tener cámaras entendemos las cámaras de seguridad, bueno, podrían estar bien, pero en China es que controlan, por lo que he leído, hasta el estado de ánimo de los chinos. Esto ya es un terreno peligroso, ¿no? Bueno, tampoco es tanto, ¿no?
Cada sociedad controla, cada sociedad tiene una noción de privacidad que es algo también muy cultural, ¿no? Es decir, por ejemplo, no solo en China, en general en toda Asia, el bien social normalmente está por encima del bien individual, ya sea una sociedad democrática como Corea del Sur o Japón, o sea una sociedad más autocrática como en China, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si vas a Corea, para no poner el ejemplo chino, ¿no? Si vas a Corea, verás que no hay policía y no pasa nada. Y nadie te roba. Y puedes dejar el móvil enfrente de la mesa que nadie te va a quitar el móvil, ¿no? Y lo que tienen son cámaras, tienen centros en cada uno de los distritos de las ciudades y entonces en estos centros hay sistemas de inteligencia artificial que alertan cuando pasan cosas. Y entonces ahí hay, en el caso de Corea en concreto, ¿no? Hay unos policías en esos centros y que si pasan determinadas cosas dan la autorización para activar el reconocimiento facial. Y entonces aparecen, pues si es un accidente de tráfico, pues un dron, o si no, un policía, etcétera, etcétera. Con lo cual no tienes policías patrullando las calles. Pero no hay crimen. Entonces, para ellos es más importante el hecho de que la sociedad sea una sociedad que funcione perfectamente que el hecho de que tú tengas cámaras o no. Y tienen las salvaguardas individuales de que esas cámaras solo se van a activar cuando hay, en ese caso, en el caso de Corea, la policía tiene capacidades judiciales, pues la policía lo autorice. En el caso de China es un caso parecido, en el caso de Japón es un caso parecido. Y bueno, en Occidente hacemos lo mismo. Es decir, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en París, había muchísimas cámaras y en Londres hay muchísimas cámaras. No lo decimos si tenemos una legislación que dice que no, que las cámaras no se pueden activar. Pero a ver, ¿qué preferimos? ¿Miles y miles de policías o unas cámaras y un sistema judicial que funcione correctamente? Yo prefiero las cámaras. Sí, nosotros en Badalona estamos explorando este camino y yo creo que es positivo porque al final hace el efecto de una fuerza pública. O sea, al final esto es así, ¿no? Y yo creo que para la sociedad este aprovechamiento de la tecnología creo que viene muy bien y que nos va a mejorar la calidad de vida. Que al final de eso se trata. La tecnología debe estar al servicio de la calidad de vida, Esteba. Por supuesto, debe estar al servicio de los objetivos de la sociedad. Y los objetivos de la sociedad, sean unos o sean otros, si hay violencia, si no puedes salir a la calle con tranquilidad y no puedes moverte con tranquilidad, no vas a poder cumplir ni unos ni nosotros, no vas a poder cumplir. Una sociedad tiene que ser ante todo una sociedad segura, una sociedad amable, y este tipo de tecnología puede favorecer en mucho el tema, ¿no? Y en este aspecto quizás podemos aprender algo, no de los chinos solo, sino en general de todas las sociedades asiáticas y de usar la tecnología con las garantías que queramos, ¿no? Pero yo particularmente no tengo nada que esconder en la calle, no tengo ningún problema, ni absolutamente nada que esconder en la calle. Es decir, si se publica o se deja de publicar, pues me da bastante igual, este no es mi poder. Y como yo creo que la mayor parte de los ciudadanos sí nos gustaría, pues poder ir por la calle con las mujeres y las chicas sin cadenas en los iPhones y cosas de estas, que es un poco penoso que en una sociedad occidental tengamos que estar así, la verdad. Sí, la verdad es que sí, la verdad, y yo creo que esto lo puede remediar y lo va a remediar porque, bueno, viene un poquito tarde, pero ya lo tenemos aquí. Pasando a la educación, que es un tema crucial, yo me imagino la inteligencia artificial como una transformadora absoluta de cómo entendemos actualmente la educación, ya sea primaria, secundaria o hasta universitaria. Creo que es un tsunami que no vemos venir el público de a pie, pero que que va a llegar y vamos a estar inmersos en esta transformación. Está ahí, sin duda, ¿no? Este es un tema muy importante. La educación es un tema muy regulado. Entonces, como es un tema muy regulado, pues va a velocidades diferentes. Cualquier tema que sea un tema con una regulación muy exhaustiva tendrá velocidades diferentes. Pero podemos ver la innovación en los márgenes. Veamos los márgenes de la innovación, de la educación. Los márgenes de la educación es, por ejemplo, aprender idiomas. Si tú miras aprender idiomas, y miras Jamspeak, Duolingo, todo esto son tutores ya. Antes aparecían los profesores, que te corrigen el acento, que te corrigen con los que puedes hablar 24 horas al día, 7 días a la semana, sin parar, etcétera, que además son baratos.
No solamente esto, sino Duolingo ha empezado a hacer matemáticas, ha empezado a hacer otras cosas, ¿no? Si vas a Canamigo, también son tutores de ella. Están haciendo un nuevo tipo de escuela. En esto, por ejemplo, tenemos proyectos americanos en Austin, que es el Alpha School, en donde dedican solo 2-3 horas al día a estudiar las materias que aquí estudiaríamos con base a pizarra, lectures, etcétera, etcétera, ¿no? Y dedican 2-3 horas porque tienen tutores ya que son mucho más eficientes en estas cosas que un profesor enseñando en una pizarra, ¿no? Y el resto del tiempo lo pueden dedicar a otras actividades. Y hacen otras actividades que van desde oratoria hasta presentaciones, pasando por deportes, pasando por música o muchísimas otras actividades. Yo creo que buena parte del futuro de la educación es esta, es la utilización de tutores y ya, ¿no? Aquí nos hace falta abrir un poco la mente y entender que estas máquinas y estos instrumentos también van a ser. Si miramos en la educación de adultos, en la educación de adultos hay una parte que es Executive Education. Executive Education se va yendo hacia el online de una manera irremediable. Probablemente híbrido, tienes una parte online y tienes una parte donde una vez al mes tendrás series presenciales, pero esto de ir a clase por las tardes, esto ya no, va a ser que no. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente, porque podemos hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Y tenemos que, yo creo en este aspecto y en otros muchos, intentar ser más pragmáticos y menos ideológicos. Y al final lo que funciona es lo que sirve a la sociedad. No porque nos parezca que ideológicamente esté bien o mal, sino simplemente porque funciona y cumple los objetivos. Y eso es algo que en nuestras sociedades este pragmatismo deberíamos intentar poner. Al final, las sociedades progresistas no son porque sus leyes parezcan progresistas, lo son porque los efectos de estas leyes son progresistas, no porque lo parezcan. Entonces, debemos de intentar dejar de fijarnos en qué parecen los progresistas y ver los efectos. Si los efectos no son progresistas, las leyes no lo son, lo siento. Pero aquí hay una barrera de entrada que lo has comentado tú. O sea, hay una barrera de entrada que es está todo muy reglado y la barrera normativa. Sí. Los partidos políticos no se ponen de acuerdo con el modelo educativo como para abordar una transformación de este calado. O sea, caerá por su propio peso, porque yo me estoy imaginando que me podré matricular, es decir, bueno, si la universidad en España no me permite formarme de esta forma, yo me matriculo en Estados Unidos online, que bueno, tendré el título de Estados Unidos, homologable o no, que es que ya es indiferente, porque si tú tienes las capacidades técnicas, y puede caer por su propio peso. Entiendo que será así, Esteba, porque es complicado romper la barrera legislativa, ¿no? Sí. Hombre, España tiene un problema con la educación, particularmente Cataluña tiene un problema con la educación, un problema muy serio, es decir, solo hace falta ver los resultados de PISA y deberíamos intentar tener aproximaciones más pragmáticas que no pasen por tener más profesores, por meter más madera en la caldera, que sabemos que eso tiene resultados muy diversos, ¿no? Los primeros efectos los vamos a ver en Executive Education, los vamos a ver en cosas que están en los márgenes, desde música hasta idiomas, pasando por cualquier otra cosa, ¿no? Y poco a poco se irán trasladando a toda educación. Pero aquí hay un peligro, las sociedades tienen un peligro importante. Es decir, si los demás son más eficientes que nosotros educando a nuestros hijos, ¿cuál será nuestro futuro? Nuestro futuro puede ser bastante más negro, ¿no? Es decir, si resulta que nosotros somos los últimos de la fila porque los resultados que damos no son suficientes, pues claro, al final el futuro lo hace la gente. Y la prosperidad y todo esto lo hace la gente. Y si nuestra gente no tiene ese talento porque no se ha podido educar de la mejor manera posible, pues estamos acabando con el futuro del país. Es decir, es una lectura importante. Es decir, proteger el talento es importante. Intentar estar arriba del todo en el talento es importante. No es accesorio, porque esto es el futuro del país. Ya, pero bueno, está complicado, porque para poner de acuerdo, y más en una
cuestión tan atrevida, ¿no? Tan disruptiva, sí, permíteme la palabra, porque, claro, yo me estoy imaginando, y yo no soy experto, pero vamos, me estoy imaginando un cambio total en el aprendizaje. Bueno, tú lo has comentado, lo de los idiomas es, vamos, te lo digo yo en primera persona, o sea, que es que tengo un señor que me habla por el WhatsApp para ir hablando inglés y no perder me habla por el WhatsApp, es decir, y te corrige el acento y te dice, esta estructura no es la que debes utilizar. Es espectacular. Y en cualquier momento vas por la calle y te envían notas de voz y lo haces. O sea, que es que en la transformación del aprendizaje o de mantener vivos los idiomas, el cambio, bueno, esto es de un año hacia aquí, o sea, ha sido tremendo. Sí. El cambio es tremendo, sí. A ver, yo no digo que debamos transformar toda la educación de repente, etcétera, ¿no? Pero deberíamos estar haciendo pilotos. Deberíamos estar haciendo pilotos y dar más libertad a los centros para que pudiesen hacer aquellos pilotos que les interesase, pudiesen explorar, ver qué soluciones funcionan, qué soluciones no funcionan y apoyar las que funcionan sin dogmatismos, sin prejuicios, sin ideologías prefabricadas de entrada. Es decir, si algo funciona y está bien, pues será que está bien. Este es el camino que han seguido los chinos y han seguido otras sociedades y hay que regularlo. Lo que decía antes, ¿no? Una ley es progresista no porque lo parezca, sino porque sus efectos lo son. Si una ley parece muy progresista, pero al final, en vez de dar vivienda para todos, hay menos vivienda para nadie, eso es una ley regresiva, no es progresista. Lo mismo nos pasa con la educación. Aquí, cada vez que llega un ministro de Educación, cambia la ley. Hombre, esto no es una manera de funcionar. Es decir, tenemos que tener una mayor continuidad y sobre todo una mayor posibilidad de exploración de nuevas cosas y ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Porque esto es muy importante para todos los países. El talento es lo que al final hace el futuro de los países. Hoy he leído en la revista Fortium que hay dificultades para formar a los profesionales de las empresas en inteligencia artificial y esto estaba generando el efecto contrario, porque les genera frustración, les desincentiva y resta productividad. Es vamos, sintomático de cómo las empresas no están sabiendo manejar la irrupción de la inteligencia artificial y cómo formar a los profesionales. Mi pregunta es, ¿todos los profesionales de todas las empresas, Esteban, tienen que formarse? ¿Tenemos que lanzar este mensaje? ¿Todos nos tenemos que formar en inteligencia artificial? Bueno, esto depende un poco de las disrupciones. Esta es una disrupción genérica, ¿no? Lo que pasa es que no todas las disrupciones genéricas son 100% genéricas, ¿no? Es decir, si estás trabajando en una panadería, probablemente esto no va a tener mucha incidencia en ti por más genérica que sea, ¿no? Es decir, el grado de hasta qué punto son genéricas es también un tema importante, ¿no? No todo es aplicable a todo, ¿no? Después está el tema de la intensidad competitiva que decíamos antes, ¿no? Es decir, las cosas no se van a adoptar porque sean nuevas. Las cosas se van a adoptar porque tienes una intensidad competitiva importante. ¿Por qué no se adoptan en las organizaciones las cosas simplemente porque no sean nuevas? Porque este tipo de disrupciones te crea un cambio en la organización. Y un cambio en la organización quiere decir un cambio de las estructuras de poder. Y las organizaciones no soportan cambios muy frecuentes de estructuras de poder. Por esto se hacen cosas como crear divisiones diferentes, spin-offs, etcétera, etcétera, porque tú no puedes ir cambiando muchas veces con mucha rapidez. Es decir, lo que hacemos en la educación, si lo hiciésemos en las organizaciones, nos las cargaríamos. Es decir, las cosas tienen que ir con una mayor estrategia quizás ahí, ¿no? Por lo tanto, probablemente esa disrupción no va a coger a todo el mundo a esa misma velocidad, ¿no? Por lo tanto, intentar formarse a la velocidad que cambia la tecnología, pues igual no es tan necesario para mucha gente, porque no va a adoptar a esa velocidad. Entonces, claro, una organización tiene que pensar dónde quiere estar. Quiero mantenerme, quiero ser competitiva, quiero tener una ventaja competitiva, quiero ser la mejor organización posible y dependiendo de cómo quiere estar, pues en esa misma medida va a tener que hacer los cambios que haga falta, ¿no? Pero dejemos de pensar que por el hecho de que la tecnología vaya a una velocidad
de trueno, pues nosotros tenemos que ir a esa misma velocidad. No necesariamente va a ser así. Ahora, formarse en inteligencia artificial o entenderla o adoptarla es bueno para todos. Sí, yo la verdad es que, claro, cualquier puesto de trabajo, excepto lo de la prestación de servicios, que puede ser, bueno, pues claro, no les puede quedar más ajeno, ¿no? Pero yo qué sé, un comercial, pues analizar las ventas, lo que se tardaba antes una semana, hacer la tabla de Excel dinámica, bueno, pues ahora, vamos, en 2 clics te saca los datos y ya analizas, o sea, entonces está, claro, y lo veo más claro, ¿no? Lo que no veo claro será la adopción en otros sectores. Mira, el otro día tuve a Richard Wakefield, creativo publicitario, profesor de publicidad de la Ramon Llull, y yo le hacía la pregunta si con la inteligencia generativa, porque de hecho se habían hecho virales unas imágenes de Google que generaban como escenas. Yo decía, bueno, ¿va a desaparecer la producción en publicidad? Y él me hacía una reflexión, me decía, hombre, es complicado porque los matices, lo auténtico, me hablaba, por ejemplo, me ponía el ejemplo del documental de Movistar Ellas, y bueno, entrevistan a unas señoras de un barrio de Sevilla. Es complicado generar esas escenas publicitarias con esos matices, ¿no? Con ese alma, ¿no? O sea, que cuidado con, y esto lo hablamos al principio, ¿no? Con las expectativas que tenemos, ¿no? Que nos puede generar frustración. Y aquí estamos hablando de la industria, ¿no? Quizás tenemos depositadas demasiadas expectativas y no van a ser tales, ¿no, Esteba? Bueno, parece, nadie conoce el futuro. Pues no sabemos. Luego te preguntaré por el futuro, que me hagas alguna. Esto se lo hice al doctor Bonaventura Clotet y me dejó helado, me dejó helado con lo que me dijo, Perdona. No, nadie conoce el futuro, ¿no? Pero bueno, la evolución de la inteligencia artificial generativa está siendo tan importante que en muchos campos ya estamos cada vez más cerca. Es decir, por ejemplo, en el tema de películas, lo que tú me cuentas es cierto, ¿no? Que si ves los últimos desarrollos de Veo 3 o los últimos desarrollos de Midjourney, esta semana ha sacado un generador de vídeos también muy bueno. Hombre, están tan cerca, tan cerca de, no ya de una buena actuación, quizás de hasta la mejor actuación de un actor, de un buen actor, que dices, no sé si con esto podéis hacer películas en este momento, probablemente no, pero anuncios publicitarios o parte de un anuncio publicitario o cuñas en inserción en anuncios o etcétera, probablemente sí, ¿no? Hay un factor en este proceso que es importante, ¿no? Todas estas tecnologías empiezan en su proceso de adopción aumentando las capacidades. Es decir, tú haces lo mismo que hacías y entonces en vez de traducir directamente un texto, se lo pones en el ChatGPT, lo traduces, lo miras, lo corriges y ya está. O mejoras un texto en vez de escribirlo en tu lengua, en español, en inglés, en lo que sea, pues lo pones en ChatGPT para que mejore tu escritura, etcétera, ¿no? Esta capacidad de aumentar tiene un límite, que es el límite de tu atención. Es decir, tú tienes 24 horas al día, todo el mundo tiene 24 horas al día, todos los humanos en esto somos iguales, por lo tanto nuestra capacidad de mirar textos, mirar imágenes, es 24 horas al día, ¿no? Esta productividad aumenta, pero no mucho. Entonces, a partir de aquí empiezan a producirse microautomatizaciones. Si en vez de poner un texto, pues haces un pequeño programa en Python, en lo que sea, y entonces coge todos los textos que están en un directorio y los traduce de golpe, ¿no? Esas microautomatizaciones, claro, elevan muchísimo la productividad. Porque resulta que tú ya no tienes que esperar, ya no hay un factor limitativo que sea tu atención. Al contrario, tú ahí tienes toda la capacidad del mundo y la productividad se puede multiplicar por mucho, ¿no? En la medida en que automatizamos sectores, ahí las cosas cambian, ¿no? Hay algunos sectores que aún no hemos automatizado, pero que están al caer. Y ahí nos van a cambiar muchas cosas, ¿no? Uno de ellos es las ventas, otro es la atención, el servicio de atención al cliente. Pensemos en cosas como bancos, como aseguradoras, como todo este tipo de cosas que tiene servicios de atención al cliente, tiene ventas de una manera muy importante. Esto, igual que las compras B2B de una empresa a otra, etcétera, esto nos va a cambiar mucho la vida. Ahí aún no hemos entrado, pero nos quedan 2 telediarios, nos queda muy poco
para entrar ahí, ¿no? Y eso va a acelerar todos estos cambios, ¿no? O sea, va a haber transformación de industrias por completo, de arriba abajo. Sí, sí, sí. Y vamos a ver de una manera muy visible. Cuando incrementamos, cuando aumentamos, no se ve mucho. Porque al final lo que haces es, puedes aumentar mucho la capacidad de producción de algo. Yo que sé, hoy en día todo el mundo programa con copilots y hace 4 o 5 veces más rápido, mejor, etcétera, etcétera. Pero claro, no toda tu vida programas. Programar es una pequeña parte. Tienes que analizar el problema, tienes que, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual el resultado final no es un incremento tan alto, ¿no? Pero cuando tú automatizas completamente tareas grandes, claro, allí los cambios son muy espectaculares y muy visibles. Los otros son como poco invisibles, ¿no? Entonces, yo ahora he hecho un artículo que saldrá dentro de poco que se llama La revolución silenciosa de la IA, ¿no? Que es un concepto curioso, ¿no? Porque, claro, la primera parte de la revolución, esta que está llena de hype, que tiene un ChatGPT, etcétera, etcétera, esta es muy visible. Pero hay una segunda parte de la revolución que es muy invisible, que es cuando todas y cada una de las empresas empiezan a adoptar la IA generativa, la tecnología que sea, para sus procesos y los automatizan. Esto casi no se ve, pero esto transforma radicalmente las sociedades. Y ahora estamos en ello, ¿no? Porque la primera parte, claro, todo el mundo, estas grandes empresas quieren que utilicen el ChatGPT, por lo tanto hacen todo lo que pueden para que todo el mundo se entere que existe el ChatGPT, ¿no? En cambio, las empresas normales, cuando utilizan para sus proyectos internos, por ejemplo, yo que sé, los de McKinsey para hacer consultoría, no tienen un gran interés que todos sus competidores sepan que están utilizando esta tecnología. Si los pueden pillar desprevenidos, mejor. Con lo cual, no lo cuentan mucho. Y esta es parte de esa revolución silenciosa a la que estamos asistiendo ahora y que está transformando la sociedad. No la vemos, pero está ahí. O sea, veremos un aumento de productividad muy abrupto en un futuro muy cercano. Sí, el problema está en cómo lo medimos. Es decir, el problema está en los economistas y cómo los economistas miden la productividad, que esta es otra historia, ¿no? Es decir, claro, por ejemplo, si tú coges, yo que sé, un coche, un Forte valía alrededor de 30.000 euros de ahora, que es más o menos lo que vale un coche, digamos, de gama equivalente ahora, ¿no? Dices, hombre, y si miras las productividades de esa época y las de ahora, la productividad de los factores totales, ¿no? Del trabajador, pues tampoco son tan diferentes, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado? Hombre, es que los coches no son iguales. Porque un desastre, los coches de ahora conducen solos, aparcan solos, hacen de todo. Es decir, es otro tipo de coche. Son mucho más seguros, son mucho más estables, consumen mucho menos. Es decir, todas estas diferencias entre niveles de calidad, etcétera, etcétera, no aparecen en la productividad. Y al final, los mercados van igualando esos precios, ¿no? Porque al final la gente pues, se quiere gastar el equivalente a 30.000 euros en el coche. O 40.000 o 50.000, pero poca gente se llega hasta 300.000 en el coche, muy poca gente. Y entonces, eso va haciendo que esas productividades sean las mismas, aunque los productos no tengan nada que ver y las calidades sean mucho mejores. Por lo tanto, la productividad muchas veces nos engaña y veremos nuestra capacidad de hacer mejores productos de una manera mucho más eficiente, pero cuando lo miremos en las estadísticas de productividad, igual ahí no está tan claro. Pero sí lo estarán, los productos serán mucho mejores, claro. Yo le pregunté al doctor Bonaventura Clotet sobre este tema, sobre los procesos, y precisamente me explicó esto y me dijo, pues claro, la investigación antes, nosotros nos tirábamos un montón de tiempo analizando los datos, las pruebas, y ahora esto, la inteligencia artificial, o sea, cuando una vez recogemos los datos, casi de forma instantánea, nos da los resultados. Otra cosa son las terapias, que eso es harina de otro costal, que llegará, supongo, que llegará. Pero sí, me explicó precisamente todos los procesos de investigación, cómo se habían transformado. Vamos, me llegó a aventurar que llevaremos un dispositivo, llámale X, en la pulsera o donde sea y nos dirá, vamos, si tenemos alguna dolencia, vamos, nos avisará al momento de cómo estamos.
Yo estoy, a ver, en el campo de la medicina, el campo de la medicina es un campo curioso porque cada sociedad la adopta de formas diferentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, los americanos, que están muy dominados en lo clínico por el Colegio de Médicos de Estados Unidos, y ahí pueden hacer pocas cosas, lo adoptan en dispositivos médicos y lo adoptan, y lo adoptan haciendo que toda la parte de la burocracia médica casi desaparezca. Es un tema curioso, ¿no? Los asiáticos, que tienen menos barreras en este aspecto, lo adoptan más en la parte clínica. Entonces, hay diferentes formas de adopción de esta tecnología. Pero claro, el futuro está claro que va a ser medicina personalizada, que va a ser utilizando los datos que tenemos en el diagnóstico, etcétera, etcétera. Y nosotros haríamos muy bien si lo utilizásemos este tipo de tecnologías para reducir la burocracia, las listas de espera, todo el papeleo que hemos inundado los hospitales, y estaría bien que todo esto bajase, aunque sea gracias a la tecnología. Si además es gracias a la legislación y a una mejora de la administración, fantástico, ¿no? Pero la tecnología también. Esto te lo iba a preguntar, lo tenía aquí en el futuro de las ciudades, pero como me ha sacado el tema, ya aprovecho. Sí. Estamos inundados en normativas, licencias que tardan 1000 trámites. Sí. ¿Podemos soñar, Esteba, con una inteligencia artificial bidireccional, es decir, del que hace el trámite y del que recibe el trámite la administración para que sean instantáneas? Es decir, por poner un ejemplo, mire, yo quiero pedir la licencia para construir un edificio. Entonces, yo compilo la documentación que me la genera una inteligencia artificial, y una inteligencia artificial en la administración pública la analiza, oye, falta algún documento, estas mediciones, bueno, los informes, etcétera, y acortar de una vez por todas el tiempo que para hacer un trámite en la administración pública. Debemos exigir esto, debemos ir hacia ese. Si te fijas en la administración pública, muchos de los trámites es información. Es decir, no hacen nada. Cuando hacen cosas, lo subcontratan. Lo subcontratan a FCC, a la Gauss, a quien sea, ¿no? Pero lo que hacen ellos directamente es gestionar información. ¿Hay alguna razón para que la gestión de información en el siglo XXI dure más de milisegundos? Yo creo que no. No hay ninguna. Es decir, ¿por qué las cosas, por qué Amazon, etcétera, etcétera, son súper eficientes en la gestión de esa información? ¿Por qué para pagar en Amazon tienes que darle un clic y cada vez que yo tengo que pagar los impuestos en Barcelona es un drama y te mandan a un cajero de BBVA que jamás encuentras y con una nomenclatura que nadie entiende y que parece que un sádico ha diseñado eso? Eso no tiene ningún sentido. Debemos exigir una administración que, hombre, lo ideal sería que estuviese a la altura de Amazon y de todos los procesos que se hacen, otro tipo de administración. El problema de la tecnología, bueno, una parte del problema son los incentivos, es lo que decíamos de los chinos, ¿no? Si los incentivos es la administración, es cuánto tiempo tarda en hacer un trámite, cuán satisfechos están tus ciudadanos y cuánto es el tiempo de espera para hacer no sé qué, y eso hiciese que los funcionarios de las administraciones o los trabajadores de la administración subiesen o bajasen de categoría, seguro que iría mejor. Como pasa en una empresa privada y como pasa en el resto de sectores. Alguien dirá, hombre, todo esto tiene que tener restricciones, guardrails, etcétera, etcétera. Bueno, hay países en donde esto funciona así, pero tenemos que alinear los incentivos de la gente que trabaja en la administración con los sociales. No puede ser que los objetivos sociales vayan en una dirección y los incentivos personales vayan en otra. Y si para subir lo que hay que hacer es pasar un examen, una oposición, pues nadie se va a preocupar de que los objetivos sociales se cumplan. ¿Por qué? Porque eso no hace que subas, ni que bajes, ni que mejores, ni que empeores. Lo que hace que subas, bajes, mejores o empeores es que tengas más años o pases un examen, ¿no? Ese es el problema de base que hemos construido, ¿no? Pero, por supuesto, la tecnología puede ayudar porque lo que hace es trasladar tareas que hacían personas en tecnología y, por lo tanto, al trasladarlo, pues haces que un proceso de información dure lo que tiene que durar un proceso de información, milisegundos. Sí, tienes toda la razón del mundo. De hecho, hay países que han hecho bandera de estos avances. Bueno, pienso en Estonia. Estonia ha hecho bandera de ser puntero tecnológicamente, de crear una empresa en cuestión de horas o minutos.
Y claro, ahí hace mucho frío, es un país complicado para vivir y bueno, pues mira, su ventaja competitiva es esta y entiendo que también la fiscal. Y bueno, pues son estos incentivos, ¿no? Yo creo que la administración pública está como en una burbuja, que es difícil penetrar con estas transformaciones tan radicales, porque esto es muy radical, es cambiarlo todo por dentro, Esteba, No es muy radical. Piensa que todas las empresas privadas funcionan así. Digamos que servicio online no pagas con un solo clic. Esto lo inventó Amazon hará unos 25 años y incluso quiso patentarlo en los Estados Unidos. Y al final, pues le dijeron, hombre, mire usted, esto no se puede patentar. Pero pagar con un solo clic es algo que está inventado hace 25 años. Casi todos los servicios online, ya sea Apple, Amazon, coge el que quieras, Google, etcétera, etcétera, las compras son con un solo clic. Te vas a la administración pública, ¡ay Dios! Esto es un drama. Tienes que o encontrar cajeros o no sé qué, o llamar a no sé dónde, o los códigos de barra. Le llaman a los códigos de manera diferente, como si alguien estuviese dedicado a confundirte y entonces en el cajero aparece una nomenclatura y en el papel aparece otra. Tienes que preguntarle a Google qué es qué, porque Google es el único que sabe qué es qué, etcétera, o ChatGPT, qué es qué, cómo se llama cada cosa, porque si no, no te aclaras. Es decir, la brecha burocrática que hemos montado es brutal, es absolutamente brutal, ¿no? Y esto se ha montado porque los incentivos de la administración no están alineados con los incentivos de la sociedad. No tenemos una administración progresista, tenemos una administración regresiva, cuyos objetivos apuntan a otra dirección, ¿no? Y el resultado, pues, es este tipo de prácticas, ¿no? Esto es un problema muy importante para la innovación en Europa, no solo en España, en Europa. Y es un problema que tenemos que solucionar y que tenemos que solucionar urgentemente, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar en la cola de la innovación. Y la innovación es el motor del progreso y la prosperidad. Y quedarse en la cola de innovación quiere decir ser más pobres. Y ser más pobres quiere decir ser más desiguales, quiere decir políticas peores, quiere decir vivir peor y menos oportunidades para todos, especialmente para los jóvenes. Y esto es algo que no podemos permitirnos como sociedad. Hay una crítica generalizada, la acabas de comentar, a la Unión Europea Sí. por las excesivas y numerosas regulaciones a algo que ahora mismo está emergiendo. En lugar de empujar para que esto emerja y desarrolle y nos dé ventajas, nosotros regulamos, mientras Estados Unidos y China intentan avanzar y están muy por delante. Esteba, ¿tenemos la guerra perdida contra Estados Unidos y China en este campo? Bastante sí, pero la hemos perdido nosotros. No es que ha sido culpa nuestra, es decir, o está siendo culpa nuestra. Es decir, uno piensa a veces por qué cosas como Mistral no han pasado en España. O por qué cosas como Manus, es decir, ¿cuánta gente está en Manus? Manus es una pequeña empresa que se llama Butterfly FX, es el agente más conocido de IA generativa y tiene sus oficinas, unas en Beijing y otras en Wuhan. Son 13. No son mucha gente. Utilizan Anthropic, no tienen un modelo propio, hacen llamadas a Anthropic, ¿no? Porque nosotros no tenemos Manus. Bueno, en parte se debe a centrarnos en vez de pensar en cómo podemos utilizar esta tecnología para mejorar la vida de los ciudadanos, para mejorar nuestra vida, en centrarnos en cómo tenemos que protegernos de esa tecnología. Que está bien protegerse de la tecnología, ¿no? Pero hay un énfasis excesivo en la regulación, y no solamente en esta parte, ¿no? Sino la regulación sirve para diseñar mercados. Los mercados son simplemente formas de distribuir cosas y eso se diseña. Y la regulación diseña mercados. Pero no es la única herramienta, hay muchas más maneras de ayudar a regular mercados. Hay empresas públicas, mixtas, público-privadas, etcétera, que actúan sobre determinados segmentos de precio. Hay muchas formas. No puedes confiarlo todo a la regulación y pensar que la regulación va a ser una varita mágica que te va a solucionar tus problemas. Porque después, al final, la regulación se implementa. Y una regulación es tan buena como lo es tu capacidad de implementarla. Y si tu capacidad de implementarla es un desastre, pues la regulación es un desastre, por buenas intenciones que tenga. Eso da igual. Y eso es a menudo lo que pasa en la Unión Europea.
Tenemos regulaciones llenas de buenas intenciones con implementaciones desastrosas que hacen fiascos en la sociedad. Y porque porque los reguladores no tienen esa visión holística de decir, a ver, ¿qué administración tengo? Esta administración, ¿qué tipo de regulación me puede implementar bien y puede ser eficaz y puede mejorar la sociedad? No se trata de fijarse solo en la regulación, se trata de fijarse en todo el conjunto, porque se trata de diseñar mercados, de ayudar a las sociedades a progresar. No hacer una regulación que a ti te parezca bonita, eso no sirve para nada. Yo en China me di cuenta que tenían su ecosistema de sus aplicaciones, de su universo digital, sus desarrollos, no eran dependientes de herramientas externas. Y esto me pareció un gran valor para ellos, porque claro, manejan el devenir de su evolución tecnológica. Y en Europa no me sale ni una empresa puntera tecnológica. Dependemos absolutamente de empresas, sobre todo americanas. Sí. Claro, yo no sé. Bueno, claro, si no lo incentivas, es imposible que surjan y emerjan este tipo de empresas, porque al final esto es la inversión privada. Sí, fíjate además, sí, en China también son dependientes y esta obsesión china en ser autosuficientes probablemente no es bueno ni para el mundo ni para ellos, pero bueno, esto es otra discusión, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, las empresas en Estados Unidos y en Europa o en España, ¿no? 25 años atrás y ahora, ¿no? Si miras las empresas americanas 25 años atrás, muchas de las empresas que están hoy en día ni existían. Eran totalmente diferentes. No hablemos ya de las últimas de OpenAI, que no existían prácticamente hace 3 años, ¿no? O 4, sino empresas pues como Meta, etcétera, etcétera. Todo esto hace 25 años casi ni existían, ¿no? Eran otro tipo de empresas, dominaban la General Electric, la General Motors, era otro mundo, ¿no? Miras a Europa, si miras a China es lo mismo, ¿no? Los Tencent, todo esto tampoco existía. En cambio, miras a Europa, son las mismas. Nos falta dinamismo. Nos falta ese dinamismo de empresas nuevas que tomen el relevo y esa es la gran diferencia entre las economías. Nuestras empresas no son mucho peores que las americanas o las chinas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que toda la parte digital en Europa no existe, que es una parte con una productividad brutal y en Europa simplemente no existe. Nuestra administración es una administración muy ineficaz, que pone más trabas que otra cosa. Entonces, esa sociedad dinámica, capaz de generar nuevas empresas, capaz de transformar negocios, de hacerlo con mucha rapidez, pues no la tenemos en aras de la seguridad. Y esa seguridad nos causa pobreza. Y este es uno de los problemas de Europa, ¿no? Quizás tenemos que dejar de tener tanto miedo, abrir un poco más el campo, intentar que nuestras sociedades sean más dinámicas, que haya más empresas nuevas, que crezcan, etcétera, etcétera, intentar pensar en mercados de una manera más holística, más completa. No solo mi regulación tiene que ser bonita, no, tu regulación sea tan bonita como tu capacidad de implementarla lo sea. Si tú eres una administración que no te funciona y pones una regulación complicada, ya la puedes tirar a la basura. Eso será muy pernicioso para todos. Este tipo de cosas, ¿no? Daniel Lacalle me dijo en el podcast que también una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta es el proteccionismo del ciudadano europeo, que nos genera mucho miedo que aterricen nuevas empresas, ¿no? Y, bueno, canibalicen a las existentes, porque esto pasa. Es evidente que cuando emerge Amazon, canibaliza una parte de la venta tradicional al detalle, en tienda. Sí. Esto, pues, que en Europa pues era una de las barreras que la propia población desde abajo, o sea, no nada más la burocracia, sino que la población pedía burocracia y que esto impedía, ¿no? Sí. Somos temerosos, ¿no? El europeo es temeroso, ¿no? Al cambio, ¿no? Al final es esto. Sí, yo creo que todas las sociedades lo son, ¿no? Pero ahí está el papel de los líderes, es decir, el papel de los líderes políticos está también en empujar las sociedades hacia el progreso y hacia el progreso de la historia, no en aprovechar los temores y las debilidades de las sociedades para anclarlas en el pasado, ¿no? Y esto a menudo es lo que nos pasa en Europa. Aprovechamos esos temores y esas debilidades para anclar la sociedad en el pasado en vez de ayudar al progreso y claro, esto tiene consecuencias duras para todos, ¿no? Es algo. Yo no creo tampoco que los europeos sean de por sí
menos emprendedores, menos atrevidos. Tenemos europeos emprendedores, atrevidos, etcétera, etcétera. Pero claro, ser un emprendedor en muchos países de Europa es un drama. Tienes que ser como poco Superman, porque el número de pruebas que hay que superar es enorme. En el libro, ligado a esto, en el libro haces una referencia al filósofo Immanuel Kant, Sí. que lo voy a leer porque me ha gustado mucho. Dice: lo inexplicable, lo más fascinante, se encuentra en la comprensión del cielo estrellado, del mundo físico, pero también del orden moral, de la cultura que construye todos los rincones de nuestra sociedad y que nos hace humanos. Es decir, de cómo reacciona. O sea, va a depender mucho de cómo reaccionemos nosotros a esta evolución tecnológica de la inteligencia artificial, cómo se desarrolla, ¿no, Esteban? Ciertamente, ¿no? Por eso todos los temas de la educación, etcétera, etcétera, son tan importantes. Y tener sociedades que se les eduque y se les permita pues, equivocarse, fallar, ser innovadoras, que se sientan acogidas por la administración, por los servicios públicos, etcétera, es tan importante, ¿no? Si esta es una cita maravillosa de la crítica de la razón práctica de Kant, que es un libro quizás menos conocido de Immanuel Kant. Este es un tema que probablemente trabajamos poco en nuestras sociedades y que deberíamos trabajar mucho más, ¿no? Pero bueno, ahora nos vienen cambios muy importantes. En las ciudades, tú comentabas antes, uno de los cambios que nos vienen más importantes en las ciudades son los coches autoconducidos. Que Tesla ha aparecido ahora en Austin, ha lanzado el suyo, Waymo ya tiene muchos de temas de coches autoconducidos, en China, Baidu y algunos más ya tienen muchos temas de coches autoconducidos. Esto puede cambiar nuestras sociedades si les dejamos, si nos ponemos a ello, ¿no? Esto es una gran asignatura pendiente de las ciudades en general. La movilidad es algo que nos maniata y que no somos capaces de solucionar, y estamos en el siglo XXI porque cada vez es peor. Vamos a ver automatizada, ¿no? Y sobre todo optimizada, ¿no? La movilidad en las ciudades. Sí, y para nosotros sería una solución fantástica porque, claro, fíjate, Daniel, nosotros tenemos un problema en Cataluña de movilidad brutal. Es decir, la parte de rodalías no va a funcionar en muchos años por miles de razones, pero esto no es un problema que se solucione en 3 meses, pongas el dinero que pongas, ni pongas la gente que pongas, esto es un tema que va a durar. Y necesitamos crecer, Barcelona necesita crecer y la única forma de Barcelona crecer es el área metropolitana, es hacer esa asignatura. Lo que hicieron nuestros abuelos hicieron que el Clot, Sant Martí, Sants, etcétera, etcétera, en vez de ser pueblos, pues fueron a Barcelona, pues ahora Barcelona tiene que ser el área metropolitana. Es algo, por razones políticas, pues eso parece muy complicado, pero al final caerá como cae todo en la historia, ¿no? Pero una solución de esto es la movilidad autoconducida. La movilidad autoconducida nos permitiría hoy en día, porque es eléctrica y empieza a ser segura, tener minibuses que funcionen 24/7, bajo demanda, 365 días al año, a un precio tan barato que incluso podría ser gratuito. Incluso lo podríamos hacer en los mismos transportes públicos. Y eso no lo va a solucionar todo. Necesitaremos algún transporte masivo, sin duda, ¿no? Pero puede solucionar mucho. Y eso tampoco hay que pensar que tenga que ser exclusivo. Quien quiera tener un coche, que lo tenga. Y quien quiera, hay que dar oportunidades a todo el mundo para que tenga las cosas que todo el mundo quiere. La libertad individual es una parte importante, ¿no? Pero asegurar estos servicios públicos y asegurarlos de una forma en donde puedas tener movilidad bajo demanda a las 3 de la madrugada, igual que a las 3 de la tarde, porque, bueno, si es autoconducido, al trasto le da igual que sean las 3 de la madrugada, que sean las 3 de la tarde, ¿no? Es algo importante, con precios muy reducidos, ¿no? Esto podría cambiar muchas cosas. Podría cambiar el problema de la vivienda, podría cambiar el problema de la distribución en ciudades, podría liberar mucho espacio urbano que hoy en día tenemos dedicados a coches en donde solo va una persona y tener menos de este espacio urbano, podría cambiar, sería una buena solución. Pero bueno, hay que tener la valentía de adoptar este tipo de soluciones.
Eso tendrá barreras, chocará con las barreras de la desaparición de empleos. Bueno, no será sencillo, Esteban, toda esta evolución tecnológica. Seguro. Mira, Oh, por ejemplo, China es uno de los que se está adoptando este tipo de tecnología. En China ya tienes autobuses autoconducidos, tienes, yo que sé, Wuhan es un caso extremo. En Wuhan tienes un proyecto que se llama Apollo, de Baidu, que es el Google chino, y entonces el proyecto Apollo es un proyecto de taxis autoconducidos que los llamas con una aplicación, te viene el taxi, etcétera, y está a mitad de precio que el taxi local, que es muy barato. Bueno, ¿qué han dicho los taxistas? Bueno, los taxistas han dicho, bueno, el futuro va a ser así. Lo sabíamos hace tiempo, no es algo nuevo. No vamos a ser nosotros el obstáculo del futuro. Ya haremos otra cosa, ¿no? Es una actitud de la sociedad más madura que la actitud de, bueno, vamos a ponerle puertas y barreras al futuro y que el futuro no pasará porque primero somos nosotros, ¿no? Todo esto va a convivir y nada se va a transformar en 2 días. Por supuesto que no. Y hay que dar elementos de transición buenos para todos, etcétera. Pero lo primero que tenemos que pensar es en el interés colectivo, en el interés de todos. Y la protección de los intereses individuales no puede estar por encima de los intereses colectivos. Y esto es algo básico para cualquier sociedad, ¿no? Esta es una transformación importante, es una transformación que puede hacer nuestras ciudades mucho mejores y en donde todos deberíamos estar pendientes de a ver cómo lo hacemos para que salga bien, ¿no? Más que de cuál es el interés de unos, de otros y de más allá, es algo a medio plazo. Eso es especialmente importante para nosotros, porque nosotros tenemos un problema de movilidad importantísimo, mayúsculo, insoluble con la tecnología actual. Nadie va a arreglar rodalías en 5 años en Cataluña. Eso es imposible. Todo el mundo sabe que es imposible. Da igual el dinero que pongas. Hay que hacer toda una serie de obras, una serie de construcciones que no somos capaces de hacerlos en 5 años. Por lo tanto, hay que empezar a buscar un montón de soluciones alternativas y esta pues es parte de la solución y parte de ese futuro alternativo. Y de vivienda, Esteban, porque has tocado un punto crucial. Es decir, la vivienda necesitamos oferta y hay que crecer a las afueras de Barcelona y es necesario venir al polo económico a poder trabajar. Y la movilidad pues se configura clave. Eso está clarísimo. Obviamente, sí. Es un problema de oferta. Bueno, pero eso que está clarísimo, seguimos teniendo políticas de vivienda que están imbuidas de ideología. Y aunque sabemos plenamente que no funcionan y no funcionan durante a veces decenios, porque en vivienda no hay nada que inventar, es decir, están las políticas de vivienda hace 200 años que todo el mundo ha aprobado todas, es decir, limitación de precios. Pues yo qué sé, mira, en los 30 en Nueva York había limitación de precios y hay cosas divertidísimas aún en Harlem, en donde hubo una época que había limitación de precios y en donde los constructores hacían la escalera para los ricos y la escalera para los pobres, porque como había una limitación de precios en el mismo edificio, lo que se ha puesto en Barcelona desde hace unos años, pasaban estas cosas. Ahí, con más clara evidencia que en Barcelona, pues vino el siguiente alcalde, lo quitó, pero quedaron las casas con las 2 escaleras, lo cual es una curiosidad histórica, pero quiere decir que está todo inventado. Sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Lo que no se puede hacer es políticas que sabemos que no funcionan, insistir en ellas por un tema ideológico sin hacer la evaluación clara de las políticas, porque son políticas que no son progresistas, son regresivas para el conjunto de la sociedad. Eso no es progresismo, eso es otra cosa. Entonces, en políticas de vivienda, el tema, tú decías, es un tema de oferta. No las vamos a solucionar con los pisos turísticos que están en 3 barrios en Barcelona, en Ciudad Bella, en Eixample y en Barceloneta, y se acabó. No hay pisos turísticos en nuevos barrios. No, eso ni pasa ni va a pasar. Ni las vamos a solucionar incrementando la densidad y especialmente haciendo esa gran Barcelona con una movilidad alta. Eso tiene que ser la nueva Barcelona y esa es la forma de hacer. Y no se van a hacer desde lo público. No tenemos una administración capaz de generar un conjunto habitacional importante. En Barcelona en los últimos 7 u 8 años se han hecho 130 viviendas.
Es decir, es un desastre. La administración que tenemos es la que es. Las viviendas es algo muy complejo en cuanto, no es que sea muy complicado, es sencillo, pero es algo muy complejo en cuanto a ejecución. Hay miles de factores por los que hay que estar detrás, etc. La administración es muy mala haciendo estas cosas, es pésima haciendo estas cosas. Entonces, intentar que las administraciones hagan estas cosas sabemos que sale mal, especialmente administraciones que son poco eficientes como las nuestras. Ahí sale con peor. Y se puede hacer perfectamente política de vivienda sin gastar un duro de la sociedad mediante concesiones. Es algo súper... El último libro de Joan Clos pues lo explica con claridad, pero no es un tema que hay que explicar, lo conoce todo el mundo. Políticas de vivienda no hay que inventar nada. Entonces, ¿por qué cogemos por ideología las políticas que sabemos que no funcionan? Y obviamos las que funcionan, haciendo presupuestos completamente irrealistas, es decir, haremos no sé cuántas viviendas, pero tú te has mirado tu administración. Si eso no va a pasar, si no puedes, no tienes capacidad para hacer esto. Es un tema que hay que intentar hacer políticas progresistas, y lo progresista es que la gente tenga vivienda. Vivienda asequible y la vivienda que quiera, y quien sea rico y quiere pagar y sea pues una vivienda de lujo. Todo el mundo tenga vivienda. Esto es una política progresista, no lo otro. Ni más ni menos, y es la que favorece al final al que menos tiene. Y ahora mismo lo que estamos es perjudicando al más vulnerable, porque con el control de precios, pues suben en las zonas que eran bajos, pues los suben, secas la oferta y pues que esto... y por aquí han pasado, ha pasado Gonzalo Bernardo, ha pasado mucha gente, el propio Daniel Lacalle, bueno, y yo siempre me hago la pregunta, es decir, yo veo gente al frente de vivienda y no son de mi ideología política ni de mi partido, pero son gente inteligentísima. ¿Cómo pueden estar aplicando estas normativas de vivienda? Y yo he llegado a la conclusión de que es porque están cautivos, ¿no? De un reducto que es el que marca la agenda ideológica, digamos, y por ideología, pues hace este populismo inmobiliario, ¿no? Pero está perjudicando, es decir, al final tú quieres alquilar un piso y es que no hay oferta, y por mucho que regules, si no hay oferta, pues al final a quién perjudicas, al vecino, al que necesita una vivienda. Sí, no, es decir, el tema de vivienda da para mucho, ¿no? Sí, no era el tema de hoy, pero bueno, ya que lo has tocado con lo de la movilidad, pues... Está así, ¿no? La oferta, está el 30%, está un montón de cosas, de estos los negocios de la gente que hace, pues los estudiantes como los que tenemos nosotros, ¿no? Que quieren vivienda temporal, etcétera, etcétera. Hay más maneras que destrozar estas posibilidades, ¿no? Es un tema ideológico, puramente ideológico. Yo no conozco ningún economista o nadie experto en el tema que apoye en lo más mínimo ninguna de todas estas políticas. Todo el mundo, lo que tú comentabas, Bernard, pues, etcétera, etcétera, todo el mundo te dirá que eso no funciona porque es lo obvio, es lo que sabemos, sabemos desde hace 1000 años. Entonces, ¿por qué se ponen por ideología? Porque no hay una evaluación de las políticas. Es decir, dices, es que no sabías que no funciona. Hombre, míratelo. Pero bueno, vale. Imaginemos que no lo sabías. Si después de 4 o 5 años tú evalúas las políticas y ves que esto no ha funcionado, no tiene los resultados que tú has querido, cámbialas. Por favor, cámbialas. Bueno, seguimos aquí desde hace casi 12 años, ¿no? En este tipo de historias con un inmovilismo total que condicionen mucho el funcionamiento del país, de Cataluña, de España, de Europa, etcétera, etcétera, y es como ir con el freno de mano, ¿no? Debemos de intentar tener un mayor pragmatismo, debemos de intentar dejar las políticas que son pura ideología y pensar en políticas que beneficien al conjunto de la sociedad y no políticas que nos lleven o que pensemos que podemos ganar 3 votos en las próximas elecciones. Ganar 3 votos en las próximas elecciones si perjudican al conjunto de la sociedad no debería ser el objetivo de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas. La mayor parte de las políticas que tenemos o que están son políticas que son más administración que política. No hay un componente tan ideológico en muchas de ellas. Temas como educación, como sanidad, todos estamos de acuerdo que queremos una sanidad pública que funcione, etcétera, etcétera.
Probablemente no sin anular la privada. En educación, pues exactamente lo mismo. Necesitamos grandes acuerdos entre los ciudadanos del país y los grandes partidos del país en ese tipo de políticas que nos permitan progresar. Y esto es importante. Y debemos de dejar de pensar que las políticas de vivienda son de derechas o de izquierdas porque las diga alguien. No son si sus efectos son progresistas. Y estas no tienen efectos progresistas. Por lo tanto, son políticas regresivas a que hay que abandonar. Así es. Bueno, para terminar, Esteban, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo ves la sociedad dentro de 10 años? ¿Qué nos podemos imaginar? ¿Qué efectos tendrá la inteligencia artificial? Hazme alguna predicción. Bueno, va a ser muy desigual. Es decir, como todas las sociedades, es decir, la adopción de este tipo de tecnologías, esto no se va a adoptar en 10 años o en 20 años o en 30 años, va a tardar bastante más, ¿no? Habrá sociedades, y este es nuestro gran peligro, ¿no? Habrá sociedades que lo adopten con mucha rapidez, ganen ventaja sobre otras que tarden mucho y por lo tanto pierdan y se conviertan en sociedades más pobres y por lo tanto más desiguales y por lo tanto menos progresistas. No hay sociedades pobres, igualitarias y justas. Eso no existe. Las sociedades pobres no son igualitarias y justas. Las ricas pueden decidir ser igualitarias y justas o no, pero las pobres no pueden decir nada. Las pobres normalmente tienen un cacique y una sociedad muy autoritaria y poca cosa más, y de ahí no sales, no hay mucha. Entonces, tenemos estas sociedades que van a ser bastante desiguales, ¿no? Yo espero que nosotros pues adoptemos esta disrupción, que adoptemos esta tecnología y por lo tanto nos lleve a tener una sociedad en que podamos decidir cómo queremos ser. Porque si no lo hacemos, vamos a poder decidir muy poco. Si al final lo único que podemos hacer es comprar los modelos chinos o los modelos americanos, las aplicaciones chinas o las aplicaciones americanas, pues bueno, pues utilizaremos el dinero del turismo para pagar este tipo de cosas, ¿no? Que serán con los objetivos y la ideología china, americana, etcétera, etcétera, y probablemente no con la nuestra. Y ahí no vamos a poder decidir nada porque simplemente vamos a poder comprarlos, ¿no? Por lo tanto, nos interesa mucho adoptar esta tecnología, ser protagonistas en el desarrollo de esa tecnología y no solo compradores, e intentar con estas tecnologías redefinir nuestra sociedad y la sociedad que queremos, que tiene que ser una sociedad más justa, más progresista, más, yo creo que igualitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se debe hacer a partir del progreso social y de políticas que nos lleven a ese progreso social y que no nos pongan el freno de mano. Bueno, pues con eso nos quedamos, ser protagonistas. Este es el último mensaje, a ver si es verdad y la Unión Europea, Europa, España, somos protagonistas y nos subimos al carro de esta innovación. Yo, por último, quiero invitar a la audiencia a comprar tu libro. Yo lo he leído muy rápido. O sea, la verdad es que se hace muy ameno. Tiene una carga humanista, ¿eh? O sea, no esperemos no voy a hacer spoiler, pero no es una descripción tecnológica. Es así, habla de los efectos de la IA, pero tiene esa carga humanista que te hace pensar, ¿no? De cómo nos puede afectar, ¿no? Y en tu día a día, en tu trabajo, en la cotidianidad, cómo le afecta a las administraciones. Yo invito a leerlo porque es realmente interesante. ¿Qué hacer cuando todo cambia? Muchas gracias, Esteban, por haber aceptado mi invitación. Ha sido una conversación extraordinaria. Lo he pasado muy bien y muy interesante. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por invitarme a Think Small, que es tu podcast, un podcast fantástico. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima, Esteban. Hasta la próxima. Bien, y continuamos en Think Small con Conexión de Medellín, esa sección que nos trae periódicamente David Mejía y que hoy pues, nos acompaña. A ver de qué tema nos va a hablar. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Dani. Pues estoy estupendamente una vez más aquí compartiendo un ratito con todos vosotros. ¿Qué tema nos traes hoy? Pues mira, hoy, haciéndole honor al nombre del espacio del podcast de Conexión Medellín, creo que es interesante que hablemos de la situación que está viviendo Colombia, precisamente porque tristemente ha ido a peor.
estamos recibiendo muchas noticias con unos inputs muy negativos y creo que es positivo que en un podcast como este pues podamos hablar de cuál es la situación, cuál es la actual esfera política que existe en Colombia. Están pasando cosas preocupantes. Bueno, lo más preocupante es que desgraciadamente tenemos a un candidato de la derecha en la UCI. Así es, estamos volviendo a las peores épocas de Colombia, a las épocas del narcotráfico, a las épocas de las guerrillas y tristemente con el presidente actual, con Gustavo Petro, pues estamos dirigiéndonos de nuevo a esas etapas de la historia política de Colombia que a nadie le gustaría recordar. Como bien dices, hace unas semanas se produjo un atentado dirigido específicamente hacia un candidato presidencial, porque recordemos que en 2026 serán las próximas elecciones presidenciales en Colombia, pues se produjo un atentado frente a un candidato del Centro Democrático, del partido de Uribe, del expresidente de Colombia, y se produjo directamente hacia el candidato Miguel Uribe, que no es familiar de Álvaro Uribe, pero sí forma parte del mismo partido político. Fueron unas imágenes devastadoras, unas imágenes realmente desagradables a la vista. Se veía perfectamente cómo le pegaban un tiro por la espalda, en la cabeza, y aún hoy está en la UCI, pues intentando sobrevivir frente a este atentado que fue lamentable. ¿Se ha sabido algo de la motivación del atentado o de los responsables, David? Porque, bueno, efectivamente, los disparos provienen de un chico, un menor de edad, pero, bueno, no está claro y es difícil pensar que por propia iniciativa fuera el responsable. No, solo el chico que atentó simplemente era la herramienta, pero no era el ideólogo Y el abrazo ejecutor. Sí, sí. del atentado. La verdad es que hay muchas sombras al respecto de este atentado. No llega bien la información, la van dando a cuentagotas. Hay muchas especulaciones. Algunas dicen pues, que proviene del narcotráfico o de disidentes de las guerrillas, otras especulaciones vienen dirigidas de que podría ser el propio entorno del presidente actual, de la izquierda en Colombia, quien ha decidido atentar presuntamente a Miguel Uribe. Hay otras especulaciones que también hablan que podría ser la propia derecha quien haya sido el ejecutor o el ejecutor pensante de este atentado. Por lo tanto, aún están en la investigación. La verdad es que están protegiendo al que disparó, están protegiendo al delincuente que realizó el atentado, porque a través de él entiendo que conseguirán llegar al fondo de la cuestión y conseguirán llegar a el autor intelectual de este atentado. Lo que pasa es que sí que es cierto, Dani, que esto nos lleva a las peores épocas de la historia de Colombia. Hacía muchos años que en Colombia no se vivía un clima de crispación, un clima político tan polarizado entre la derecha y la izquierda y tan radical en los posicionamientos. Y esto creo que no es bueno para el país y tiene que cambiar el rumbo sin duda alguna. De hecho, hablabas de las presidenciales y he leído por ahí que Petro anuncia un proceso constituyente, ¿no? Las propias presidenciales. Petro anuncia una asamblea constituyente, ¿sí?, emulando y imitando a su vecino, a Nicolás Maduro, y ese era el miedo precisamente de la derecha y de los opositores de Petro en Colombia, que podría pasar. Él lo negó en campaña electoral, de hecho no en esta sino en las anteriores, firmó un documento diciendo que él nunca realizaría una asamblea constituyente, pero la realidad es otra y cuando ha llegado al poder pues está utilizando todas las herramientas y todos los mecanismos que tiene como gobierno y que tiene como poder para buscar esa reelección, ¿no? Veremos si aparte de esta asamblea constituyente que
para él supuestamente es dar la voz al pueblo, como si en las elecciones no se diera voz al pueblo. Veremos cómo acaba, pero tristemente todo pinta a que un personaje político como es el actual presidente de Colombia lleva todo el camino a acabar siendo como su vecino Nicolás Maduro. Es curioso que este tipo de perfiles tienen un mismo patrón, utilizan las mismas artimañas, permítemelo, para perpetuarse en el poder, para someter la voluntad popular y se copian unos a los otros. Es decir, vamos, como hay un librillo que lo aplican al 100%, y por tanto el fantasma es real. Pues sin duda alguna, así es. De hecho, vemos como siempre son los mismos pasos, siempre son los mismos tempos, las mismas negaciones en un momento determinado, que luego se convierten en cosas que no son negaciones, precisamente. Y es un poco preocupante. Y es más preocupante porque actualmente no vemos un liderazgo fuerte en la oposición. Es decir, hay muchos candidatos. Eso te iba a preguntar. No hay una figura emergente que pueda plantarle cara a Petro, ¿no? No hay una figura emergente a día de hoy que se visualice como la real alternativa a Petro en Colombia. Es verdad que hay muchos candidatos potentes, no solo en el Centro Democrático, sino a nivel individual o de otros partidos, pero actualmente no existe esa visión para que los colombianos puedan ver en alguien la alternativa a Gustavo Petro y las políticas que está llevando en Colombia. Es verdad que estamos en un proceso de precandidaturas, estamos en un proceso de primarias de los propios partidos, donde pueden ir surgiendo diferentes políticos que se vayan a presentar. De hecho, son muchísimos los que se quieren presentar a lanzarse a la candidatura de las presidenciales, pero todo esto con el tiempo se va a ir reduciendo, se va a ir canalizando y veremos quién finalmente puede ser esa alternativa al actual gobierno de Colombia y al actual presidente Gustavo Petro, que en teoría no podría volver a ser reelegido. Pero como ya sabemos las artimañas que utilizan, como bien decías, todos los del mismo patrón, veremos qué acaba pasando. Sí, bueno, esto al final, bueno, esto veremos a ver si el fantasma de la Asamblea Constituyente para perpetuarse en el poder, bueno, esto lo veremos y si no, pues el centro derecha desde la distancia, porque yo no conozco la realidad en profundidad de Colombia, pero como no se ve una figura emergente y hay muchos precandidatos, esto al final favorece a la izquierda, David. Efectivamente, en las últimas elecciones tuvimos a Federico Gutiérrez, a Fico, que es el actual alcalde de Medellín, que no pasó a la segunda ronda, pero sí que tenía un perfil de candidato interesante como alternativa a Petro. De momento no se ha pronunciado. En principio él dice que se quiere quedar en la alcaldía de Medellín. Tenemos ex candidatos que se han presentado también en otras elecciones, como Sergio Fajardo, políticos ya de renombre en la derecha colombiana, como María Fernanda Cabal, como el propio Miguel Uribe, que ahora mismo, pues tristemente, pues no podrá ser por su situación pues personal después del atentado. Yo creo que lo veían un rival fuerte a Miguel Uribe, tenía un discurso muy potente. Es verdad que dentro del Centro Democrático también hay otros precandidatos que son muy interesantes, pero él era uno de ellos. Y entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero lo que está claro es que la historia se repite en Colombia y con Petro no estamos yendo en el camino adecuado. De hecho, las últimas semanas pudimos ver, bueno, esta semana hemos podido ver, cómo ha realizado un acto en la ciudad de Medellín con presos del narcotráfico, con presos de la guerrilla, en el mismo escenario, simulando acuerdos de paz urbanos, pero lo que realmente está simulando, lo que realmente está transmitiendo el gobierno de Gustavo Petro es que a los narcotraficantes que están en la cárcel
a los guerrilleros que están en la cárcel lo que se les da es banda ancha para seguir haciendo lo que quieran. Este clima de crispación, David, se ha trasladado a la calle. Bueno, es evidente que un conato de violencia, un atentado a un candidato, pues ya es la máxima expresión de la violencia, ¿no? Pero ¿se palpa esa violencia en la calle? ¿Ha llegado a la calle ese clima de crispación, David? Precisamente los políticos de la oposición están muy preocupados por el aumento de este clima violento y por la inseguridad que tienen cuando salen a la calle. Y eso lo están transmitiendo todos los candidatos de la oposición, diciendo que ellos no se sienten seguros para poder realizar su actividad política de la manera normal que deberían hacerlo. Es verdad que la sociedad colombiana es una sociedad muy polarizada entre los uribistas y los antiuribistas que están encarnados actualmente por el presidente Petro. Siempre ha sido una sociedad polarizada, pero en estos momentos en el que el clima de la violencia ha aumentado, en el clima político ha aumentado, es un tinte peligroso. Es un tinte peligroso porque, como digo, la historia nos hace recordar que han habido momentos muy complejos, muy complicados, muy duros en la historia de Colombia, de conflicto armado, de guerrillas, de narcotráfico, de muertes, asesinatos, atentados. Y por lo tanto, yo creo que Colombia, que ha sido un país que se ha desarrollado muchísimo, no puede volver a caer en unas épocas como estas. Tú que conoces bien Colombia, tienes la doble nacionalidad, David, ¿eres optimista con lo que puede pasar en el 26? ¿O lo que te llega de tu familia, de lo que ves, tu intuición, no tiene buena vibra? Yo soy optimista siempre y cuando las reglas del juego se respeten. Y el problema es que no se respeten esas reglas del juego. Entonces, yo creo que la sociedad está harta del actual gobierno. La popularidad del presidente Petro ha bajado en picado en los últimos tiempos. Y veremos si se respeta, si el sistema democrático en Colombia es suficientemente fuerte como para aguantar las posibles corruptelas que puedan haber o venir del propio gobierno. Sin duda alguna, el cambio existirá. Si no aguantan estas corruptelas y dan manga ancha al actual presidente para hacer y deshacer, para crear o no crear la Asamblea Constituyente, para hacer las revocaciones o no, veremos cuáles son los resultados. Porque el Poder Judicial en Colombia, por lo que estoy entendiendo entre líneas, podría no ser fuerte para parar estas tropelías. En Colombia, como en muchos países latinoamericanos, la justicia pues es justicia hasta que deja de serlo por motivos de Políticos. Exactamente. Y pasan a manejar la justicia y a anularla. Ya. Exactamente. Y por lo tanto no me atrevo a predecir qué es lo que puede pasar, porque en principio la justicia sí funciona, pero es verdad que en cualquier momento se puede desviar, ya no solo por la corrupción política que pueda haber, sino por el miedo de los propios jueces a elaborar y a ejercer su trabajo de la manera que la debe ejercer, de la manera objetiva, ¿no? Eso también lo hemos visto en la historia pasada de Colombia. Y por eso digo que, viendo los acontecimientos que han habido en los últimos tiempos y en las últimas semanas, esperemos que el cauce se redirija hacia lo que estaba siendo Colombia, que era un país avanzado, moderno, democrático y que iba hacia la buena dirección, y no que volvamos a los años 90 de terror que vivía este país. Y ya para terminar, David, venga, mójate. Dime un candidato o candidata que tú creas que podría ser un buen candidato para plantarle cara a la izquierda y que pudiera ser buen presidente o presidenta de Colombia. Mójate.
Es una pregunta un poco compleja porque hay muchos candidatos y hay muchos perfiles determinados y que son muy interesantes. Algunos jóvenes, otros más consolidados. Miguel Uribe era un buen candidato. Miguel Uribe era un buen candidato. Y por eso todas estas especulaciones que pueden haber alrededor de su atentado. María Fernanda Cabal es una persona muy sólida, con unos principios muy firmes, que puede dar guerra ideológica al petrismo, pero es verdad que le falta carisma. Y a mí personalmente me tiene absolutamente enamorado Fico, el alcalde de Medellín. Me parece que sería el mejor presidente que podría tener Colombia, pero está en sus manos el querer presentarse de nuevo a la candidatura de las presidenciales. Bueno, pues con esto nos quedamos. Seguiremos de cerca al alcalde de Medellín, que no tengo el placer de conocer, o sea que voy a poner a seguirlo y a leer sobre él, David. Ojalá algún día pudiéramos hacer un podcast junto a Fico Gutiérrez y poderle preguntar todas estas cuestiones que nos preocupan, no solo de Colombia, sino también de su ciudad, de Medellín y de la región de Antioquia. Pues mira, lo vamos a intentar, David. Vamos a invitar a Fico Gutiérrez a un Conexión Medellín, a ver si se anima y nos ilustra de lo que puede pasar, de lo que pase y de lo que puede pasar en Colombia. Por nosotros no quedará. Pues estoy seguro que por nosotros no quedará, y lo que sí que me gustaría es transmitir un mensaje de esperanza, de valor y de fuerza al pueblo colombiano, que siga luchando por su democracia, que siga luchando por su libertad y que siga luchando por sus sueños, que no los puedan romper ni los gobiernos petristas, ni las guerrillas, ni los narcotraficantes. Pues dicho queda, David. Muchas gracias por el Conexión Medellín de hoy, de tu Colombia, que ha estado interesantísimo. Muchas gracias, Dani. Bien, pues ya lo habéis escuchado. Hemos tenido una conversación interesantísima con Esteba Armiray. Hemos hablado de la evolución de la inteligencia artificial, de lo que está pasando en Estados Unidos, de qué está pasando en China, cómo nos afecta la regulación de la Unión Europea, cómo va a progresar esta tecnología y cómo nos va a afectar en la vida cotidiana, cómo va a transformar nuestras ciudades. ¿Nos tenemos que formar? ¿No nos tenemos que formar? ¿Cómo se va a transformar la educación? Una conversación interesantísima que nos va a ayudar a vislumbrar el futuro. Y en Conexión Medellín, pues hemos hablado de los fantasmas que de nuevo y desgraciadamente sobrevuelan sobre Colombia y lo que está haciendo Petro o lo que intenta en vista a esas elecciones presidenciales de 2026. Si os ha gustado el contenido, suscribiros y ya nos vemos en la próxima con una conversación que espero que sea interesantísima. Hasta pronto.